Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos una nueva semana aquí en Alpampan por el mostrador.cl después, ¿no?, de esta elección donde se ha impuesto el candidato de las derechas, José Antonio Kast, con un 58,17% de los votos, versus la candidata de la centroizquierda, Janet Jara, que obtuvo un 41,83% de los votos, es decir, casi 17 puntos menos. Vamos a estar analizando los alcances que tiene la derrota de las izquierdas por de pronto. Vamos a estar en el siguiente bloque hablando con quien forma parte del Frente Amplio, el abogado constitucionalista y miembro del Comité Central de esa colectividad, Fernando Atria, para entender desde su punto de vista qué rol jugó, por ejemplo, el proceso constitucional, el primer proceso constitucional fallido, ¿no?, donde el rechazo se impuso por más del 60%. Algunos han tratado de más o menos asemejar estos resultados, si bien son 5 puntos menos respecto de lo que ocurrió en esa elección. Vamos a estar también hablando de las derechas. ¿Qué se viene para el gobierno de José Antonio Kast? ¿Cómo va a moderar las expectativas? Ayer ya nos dio algunas luces en su discurso cuando habló que aquí no hay soluciones mágicas. Por primera vez escuchamos al candidato ya poner un poquito de calma, porque en campaña ya sabemos que se prometen muchas cosas que luego hay que responder, y eso tiene costos para los gobiernos. Vamos a estar de inmediato con eso, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales está acreditada por 6 años en nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Y te invitamos, por cierto, como siempre, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast. Ahora sí, vamos a conversar a esta hora con el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, analista político, Rodrigo Arellano. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Mirna. Un gusto estar acá tempranito después del día de las elecciones. Sí, pues se viene harto, y lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo crees tú que ahora José Antonio Kast va a responder a las expectativas? Pues se han generado grandes expectativas. ¿Dirías tú que ese es uno de los principales focos que va a tener que atender? Indudable, o sea, indudable que las expectativas ahora son el desafío más relevante de José Antonio Kast y de todos los candidatos, Mirna. O sea, quien obtiene un triunfo en una elección juega un poco con el cumplimiento de su programa de gobierno. Este era un programa muy ambicioso que estaba sentado en 2 grandes ejes: la recuperación de la economía, la recuperación de la seguridad. Y tú bien lo señalabas, anoche en el discurso que dio José Antonio Kast, un discurso bien largo, de más de 50 minutos, frente a las personas que lo apoyaban en su comando, puso un poquito la pelota al piso al señalar que efectivamente él no tenía varitas mágicas, que era difícil cambiar de un día para otro, pero que él esperaba progresivamente, día a día, ir mejorando las condiciones de vida de los chilenos. Y eso como que cambia un poco el discurso de la campaña, de los plazos, de los cronómetros, que efectivamente tienen un componente electoral, pero que tiene la complejidad de que efectivamente pone cierta soga al cuello a los gobiernos que tienden a amarrarse con plazos, con fechas, con cifras. Entonces vimos un discurso diferente, un discurso convocante, llamando y apelando también a la moderación de las expectativas de quienes lo apoyaron el día de ayer. Claro, lo que pasa es que ahí tú apuntaste a un aspecto esencial en la campaña de Kast, el tema de los plazos. Toda esta retórica y narrativa de quedan 90 días, quedan tantos días para que se vayan los migrantes irregulares, eso claramente puede ser un boomerang si no empieza desde ahora ya a moderar ese discurso. Probablemente te acorte los plazos, esto de lo que nosotros denominamos las lunas de miel. En el fondo, alguien hablaba de que a partir del 11 de marzo empezaron a correr los plazos progresivos, es decir, la contabilidad hacia el gobierno del cumplimiento de las metas. Yo creo que esto misma va
va de la Ujú. mano también del resultado de la primera vuelta. Si bien él ayer obtuvo un triunfo muy relevante, un triunfo muy importante, por mucha diferencia, ya me imagino que Fernando va a explicar también las razones de ello. Hoy José Antonio Cast tiene un Congreso donde no tiene las mayorías necesarias para aprobar los proyectos de ley inmediatamente. Él va a tener que negociar con otras colectividades, con otros partidos políticos, y eso también de alguna otra forma limita la acción de los gobernantes. Un Congreso muy fragmentado, en donde no tiene las mayorías las derechas que lo apoyaron el día de ayer. Es indudable que las posibilidades de avanzar legislativamente se complejizan. Por lo tanto, la configuración de un gabinete, de un rol, de un ministro, Sexpress, por ejemplo, que tenga que negociar por ejemplo, con estos 14 parlamentarios del Partido de la Gente, toma un rol muy relevante justamente para poder avanzar legislativamente. 14 parlamentarios que pueden ser 13, porque hay un número, hay un parlamentario que se está discutiendo sus votos en el Maule y da la sensación de que podría caerse uno del Partido de la Gente en favor de uno de la UDI. Así que hay que observar lo que pasa en esa reconfiguración donde se recontó el voto, porque va a ser muy importante justamente el rol que tenga el Congreso ahora para José Antonio Caz a partir del 11 de marzo. Claro, fíjate que yo te lo decía esto porque una de las cosas que más llamó la atención del discurso de anoche justamente fue estas frases del tipo, aquí no hay soluciones mágicas, no cambia todo de un día para otro, no va a ser fácil, vamos a tener un año duro porque las finanzas no están bien, los cambios serán inmediatos, pero los resultados no. Entonces, esto es claramente un antes y un después de la campaña, ¿no? Esto es, vamos a ponerle empeño, no garantizamos los plazos, que era un elemento, yo insisto, muy importante en su campaña. Este cronómetro avisándole a los inmigrantes legales que les queda poco tiempo en Chile, este plazo también que en algún minuto habló del fin del gobierno de Maduro. Se acabaron los cronómetros y hay que poner las expectativas al piso. Aquí, si bien hay una mayoría importante, un gobierno con una votación aplastante, a producto también del voto obligatorio, es el presidente en la historia de Chile con más votos. Entonces eso le genera, independiente del sistema electoral, una responsabilidad importante, pero también un apoyo muy relevante para comenzar. Ahora, ¿cuánto va a durar este apoyo? Esa es la gran pregunta. ¿Cuánto va a ser la luna de miel? ¿Cuánto estos votantes nuevos que votaron por José Antonio Caz en la segunda vuelta de ayer van a esperar los resultados de sus promesas electorales? Uno tiende a pensar que, dada la experiencia del presidente Boric, no son muy largos. Entonces, las señales, las expectativas van a ser muy importantes los primeros días de gobierno, los primeros meses de gobierno. No creo. Recordemos que el presidente Boric asumió con una aprobación y una votación cercana al 55% de los votos, con un voto voluntario, es decir, hubo Ujú. mucho menos gente que votó por él, pero que pronto esos votos, al darse cuenta de que no habían posibilidad o no habían avance concreto, fueron de alguna otra forma abandonando la intención de aprobar su gestión como mandatario, y él convivió durante gran parte de su mandato con una aprobación que no fue la más óptima para justamente, bueno, para ganar esta elección, pero que le permitió tener un piso. Así que yo creo que José Antonio Caz está aprendiendo del tema de expectativas y de la lentitud con que a veces avanzan también las medidas en la política y sobre todo en la administración pública. Claro, lo que pasa es que es interesante también lo que tú planteas porque en campaña la retórica, por cierto, que siempre está mucho más incendiada, tratando de generar, por supuesto, un efecto incluso emocional, ¿no es cierto?, en los votantes, claramente. Ahora, desde ese punto de vista, él ahora tiene una tremenda responsabilidad que es mostrar resultados concretos. Entonces, él ya tiene un plan para los primeros 90 días, pero ¿cómo lograr que esos resultados concretos se traduzcan en efecto? Él dice, esto va a ser a largo plazo, pero la gente está esperando. Y el punto que te quiero hacer ahí, esencialmente, Rodrigo, de hasta dónde se corre el riesgo de embriagarse con estos resultados y creer que el país se derechizó. El Partido Republicano y José Antonio Caz tienen una experiencia de eso. Y uno tiende a pensar que
que algo se aprendió de esa circunstancia, que fue el segundo proceso constituyente. Recordemos, Mirna, que en el segundo proceso constituyente, a diferencia del primero, la configuración de los consejeros o delegados constitucionales fue muy importante en favor del Partido Republicano y de las derechas. Y finalmente eso no se tradujo, producto de distintas razones, probablemente de incorporar dentro del texto algunas medidas o articulados que iban más bien de carácter identitario ideológico y que finalmente afectó el resultado y el rechazo de este segundo proceso. Entonces uno debiese pensar que si la experiencia te golpeó en algún minuto, tú debes aprender de eso. José Antonio Kast ha dado señales, por lo menos lo que hemos visto, de que va a intentar configurar un gobierno centrado en el 58% de los votos de ayer y no en el 22% de los votos del 16 de noviembre. Y eso yo creo que ya es bien importante porque a diferencia del presidente Boric, el presidente Boric hizo lo distinto, lo diferente. Él configuró un primer gabinete, un primer grupo de ministros más bien parecido al de la primera vuelta que al que le dio el triunfo en la segunda. Y eso de alguna otra forma marcó su camino hasta el 4 de septiembre de ese mismo año, que fue el rechazo al primer proceso constituyente. Claro. ¿Cómo te explicas, Rodrigo, este tremendo triunfo? Este es un triunfo aplastante, más allá que se sabía que iba a haber una gran distancia y digamos, dicho sea de paso, que Panel Ciudadano de la UDB realmente le achuntó con el resultado. Estaba viendo ahora que prácticamente, no, pero es un buen punto para la encuesta de la UDB en un espacio donde las encuestas estaban bien, no sé si desprestigiadas, pero cuestionadas. Consolidamos nuestra metodología que también nos dio una cercanía importante en la primera vuelta. Tuvimos Exacto. la encuesta más cercana al resultado final de la primera vuelta y también en la segunda estuvimos ahí, o sea, 51, 59, 50 perdón, Exacto. 41, o sea, estuvimos muy cerca. Son muchas las explicaciones, Mirna, A de, ver, de, vamos de con que... eso. eh, O sea, indudable que, a ver, lo más simple, yo creo que aquí José Antonio Kast logró replicar, ahí me carga hablar de clivaje, pero ya lo hemos instaurado Ujú. tanto en la, Sí. en la jerga de ciencia política que voy a seguir con él, pero logró configurar un escenario político de apoyo muy similar al del rechazo de septiembre del año 22, del 4 de septiembre. Tuvo una segunda vuelta donde logró focalizar la campaña en los apoyos transversales, desde el presidente Frei hasta Chile Vamos. Creo que eso le dio una plataforma electoral muy relevante y volvió a levantar ese eje político de apoyo a su candidatura. Pero más allá de eso y las capacidades propias del candidato, del trabajo, de un partido que ha sido muy ordenado en el Ujú. trabajo y en el recorrido por Chile, yo creo que él colaboraron, yo diría que tres elementos. Uno, el primero, un gobierno, y eso es mérito de él también, que logró instalar el eje cambio-continuidad. Un gobierno que en su mejor minuto, que está haciendo ahora, tiene una aprobación en torno al 35-36% de los ciudadanos. Y eso, a cualquier candidato que intente tomar la posta de ese gobierno, hace la apuesta muy compleja para poder ganar una elección. Y eso le pasó a Janet Jara. Lo segundo, Janet Jara, si bien fue una candidata que yo creo que sorprendió positivamente por su capacidad, por su liderazgo, por su posibilidad de ordenar una coalición que había tenido bastante desorden, ella cargó durante mucho tiempo una mochila de militar en un partido que por distintas razones siempre ha sido cuestionada y que no ha tenido buena salud de la intención de voto por parte de los electores de Chile. Me refiero al Partido Comunista, que además, durante parte importante de la campaña, no digamos que fue un partido que le prestó mucho apoyo ni mucha ropa. Ahí van dos elementos. Y yo tengo la impresión, fíjate, Mina, que la campaña de segunda vuelta de Janet Jara tampoco estuvo enfocada en el eje que era necesario para esta elección. Ella hizo ¿Cuál? mucho énfasis, ella hizo Ujú. mucho énfasis en José Antonio Kast, en las diferencias con él, en los riesgos que corría el país con alguien como José Antonio Kast, cuando la verdad ya José Antonio Kast había corrido tres elecciones, ya lo conocíamos, sabemos lo que piensa, sabemos lo que quiere hacer,
pero así todo en primera vuelta, su conglomerado, sus parlamentarios tuvieron una muy buena participación y las derechas también tuvieron un apoyo relevante. Entonces, yo tengo la sensación de que esa campaña que fue denominada como campaña negativa o campaña del miedo no logró permear de la forma en que otras veces sí lo hizo en el año 2021 y además, sumándole un cuarto elemento, creo que ¿Ya? las discusiones centrales de esta campaña justamente estuvieron en temas en que tanto el gobierno, ella y José Antonio Kast tenían diferencias y puntos de credibilidad diametralmente opuestos. Me refiero a que se instaló el tema de la seguridad como eje fundamental, se instaló el crecimiento económico como otro punto muy relevante y temas donde quizás José Antonio Kast tenía menos ventaja en relación a Janet Jara, como los temas más valóricos, quedaron relegados a un segundo o tercer lugar. Correcto, además que hoy día eso no estaba puesto, hoy día esa narrativa que es más propia del o sea, del gobierno anterior o de la última elección del 2021, hoy día naturalmente había cambiado completamente. Ahora, el gobierno de emergencia. Escuchaba una entrevista hace poco en la radio cooperativa del senador Coloma. UDI, señalando, hablando mucho de este gobierno de emergencia. ¿Cómo se va a traducir? Porque nunca nos quedó claro en la campaña qué significaba un gobierno de emergencia, pero anoche en el discurso dice algo importante, dice, esto no es que vamos a caer en el autoritarismo. Primera vez que lo escuchamos a José Antonio Kast referirse a ese punto que levantó la izquierda, ¿no? Ojo con esto porque se viene, ¿no es cierto?, puede venirse un gobierno iliberal. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué va a hacer ese gobierno de emergencia? ¿O hay riesgos de caer en lo iliberal? Yo creo que haría yo en primer lugar, porque José Antonio, esto va a ser una determinación del presidente. Ujú. Primero, un gabinete de emergencia o gabinete de unidad. O sea, lo comenté un poquito anteriormente. Yo creo que los nombres que estén en los ministerios del presidente José Antonio Kast van a ser muy importantes. ¿A quién va a invitar a participar? Si va a invitar a participar a ministros que estuvieron muy cercanos al 22% o ministros que representen el 58% de ayer. Los nombres van a ser fundamentales porque ahí vamos a ver la capacidad de entendimiento, la capacidad de comprender que su votación, que le dio un triunfo extraordinario y muy potente, eh, representan también otras sensibilidades más allá del Partido Republicano. Va a invitar a Chile Vamos, va a invitar al Partido Libertario, va a incorporar gente de amarillos y demócratas. Esas son las preguntas que creo que vienen en los próximos días. Y la segunda derivada yo creo que va a ser la agenda, lo que tú bien lo señalaste, su primera agenda legislativa. ¿En dónde va a estar focalizada? ¿Va a incorporar temas más valóricos? Yo creo que no. Va a estar en su foco puesto en la seguridad y en el crecimiento económico. Eso hay que verlo. Cómo va a explicar este recorte del Estado en 6.000 y tantos millones de dólares en un tiempo más acotado? Al parecer ya eso incluso también estuvo también modificándose, ya no van a ser 18 meses, sino que van a ser un poquito más de 2 años. Pero yo creo que la primera carpeta, la carpeta que ponga a disposición de los chilenos el 11 de marzo y sus prioridades legislativas va a marcar mucho este rumbo del gobierno, las prioridades y, por cierto, quiénes van a ser los que van a tocar esta música, quiénes van a ser, cuál va a ser la orquesta que lo va a acompañar. Y en eso uno tiene la sensación de que si él quiere tener un gobierno de emergencia, va a tener que configurarse un gabinete de emergencia que va a tener que romper los rubicones del Partido Republicano e incorporar sensibilidades con experiencia que le permitan avanzar y dialogar y buscar consenso justamente en un escenario donde tiene un Congreso donde no tiene las mayorías ni en la Cámara ni en el Senado. Entonces, eso le levanta un desafío adicional a esta propuesta de poder cambiar o poder dar prioridades diferentes y avanzar rápidamente en ofertas legislativas que vengan a tocar las teclas justamente en seguridad y en crecimiento económico. Claro, fíjate que tú acabas de señalar un punto muy interesante, porque luego de votar la ex candidata Evelyn Matei, dijo así tal cual, esto fue todo. Estamos todos viendo cómo va a poder recortar los 6.000 millones de dólares en 18 meses y eso no va a ser fácil. Y llamó mucho la atención todo lo que dijo. ¿Qué opinas tú de eso? Porque,
Porque espérame, Sí, déjame agregártelo, déjame complementarlo con lo que dijo Rodolfo Carter en una entrevista hace algunos días. No vamos a decir cómo, porque si no nos van a llenar el país de protestas. yo creo que lo de Rodolfo fue una señal, lo del senador Carter fue una señal también para Claro. estar observando dónde vienen estos recortes. Ahora, él ha dicho, y ahí está quizás en el fondo, más, más que dónde van a estar estos recortes, lo importante es que no se toquen beneficios sociales, porque Ujú. esa es la oferta, esa es su propuesta. Y él repitió insistentemente que ningún beneficio total social iba a ser restringido a raíz de este recorte del presupuesto del Estado. Y probablemente los ojos van a estar muy atentos a dónde vienen las restricciones presupuestarias del próximo gobierno. Yo creo que eso va a ser muy importante. Las cifras de delincuencia en los primeros 6 meses, las cifras de crecimiento económico, particularmente porque ya vemos que la inflación prácticamente está controlada ya a finales de este gobierno, cosa muy distinta con la que asumió el presidente Gabriel Boric. Sí. Y yo insisto, y por eso creo que quienes pongan la música, Mirna, va a ser muy importante. Si van a ser personas del círculo cercano total de José Antonio Caz, o él va a ser capaz de incorporar personas con experiencia en lo público. Hay algunas señales que hemos visto con atención, nombres que parecen que se dicen incorporar, que necesariamente no han formado parte del núcleo cercano al Partido Republicano ni a José Antonio Caz, pero que tienen chapa de experiencia en política, en gestiones anteriores, y yo creo que eso va a ser muy importante. Ahora, bueno, ahora viene la configuración de eso en la moneda chica. Fíjate que yo creo que eso es una buena señal de José Antonio Caz, porque perfectamente él pudo haber transformado el Partido Ujú. Republicano en la moneda chica. Y él decidió, o tomó dos decisiones políticas que son importantes de observar. Una, él lo ratificó ayer, va a renunciar al Partido Republicano. Eh, Uno dice, sí, puede ser normal, pero o otros presidentes lo han hecho, pero es una señal. El presidente Boric no lo hizo. Y lo segundo, cambió el escenario de su comando, de su partido, a uno que uno dice, bueno, es una cosa más imparcial, donde hay espacios para otras personas. Claro, ¿dónde ves tú? A ver, ¿cuáles son para ti los Mm. ministerios clave que requieren, por cierto, experiencia en gobernar y qué figuras crees tú que debieran ser las que fueran convocadas? Mira, más que quién es, uno buscaría una especie como de perfil. Ojalá, más allá de los eslogans, siempre espera uno personas con buena capacidad técnica y política, que tengan un conocimiento profundo de su área, pero que también sepan entender que la política no es fácil, requiere puentes, requiere acuerdos. Yo al menos vislumbro tres áreas que son fundamentales. Uno, seguridad. Él dijo que va a continuar, pese a que fue crítico con la instalación del Ministerio de Seguridad, pero él dijo que va a continuar con el Ministerio de Seguridad, y ese sin duda es uno de los ejes importantes. Dos, todo lo que involucra los aspectos económicos: hacienda, economía, energía, minería. eh, Se ha hablado de fusionar o nombrar biministros o triministros, entonces vamos a ver quiénes son estas personas encomendadas para lograr aumentar la expectativa económica y el crecimiento económico. Y el tercero, que va a tomar mucho protagonismo a partir del 11 de marzo, es quién va a ser el encargado de jugar la transacción entre el gobierno y el poder legislativo. ¿Quién va a ser su ministro express? ¿Quién va a ser el dialogante? El que va a hacer la negociación en el Congreso, el que va a tener que hablar con los 14 o 13 parlamentarios del Partido de la Gente para tener certeza si es que quiere que un proyecto de ley avance rápidamente, o quien va a tener que hablar con demócratas ¿cómo se llama? O derechamente con la oposición en el Senado para también avanzar sus proyectos de ley. O sea, hay proyectos que son muy importantes, la reducción, por ejemplo, de la carga tributaria de la empresa. Eso necesariamente tiene que pasar por un acuerdo en el legislativo. Bien lo sabe el actual gobierno, que fracasó en el intento de hacer una reforma tributaria. Claro. Entonces, el encargado de este diálogo va a ser muy importante. Sí, ¿y Claudio Alvarado te parece un buen nombre?
que ya ha Claudio surgido en estos Alvarado, días? te lo voy a comentar, bueno, ese es el nombre que hemos escuchado más repetidamente en la Claro. última semana. Sabemos la experiencia que tiene Claudio Alvarado, ya fue ministro Sexpress, ha sido un parlamentario por mucho tiempo, es de la UDI, por lo tanto, abre también dentro de su gabinete a un parlamentario, o ex parlamentario, perdón, de Chile Vamos. Ujú. Entonces, eso también tiende a cubrir también señales importantes para Chile Vamos. Es un buen nombre, pero insisto que más allá de las personas, creo que el perfil, como te dije anteriormente, va a ser muy importante. Pero sin duda creo que Claudio Alvarado cumple con ese rol. Rodrigo Álvarez perfectamente podría ser otro nombre importante en el comité político, expresidente de la Cámara de Diputados, también ex militante de la UDI, hoy independiente, con experiencia, expresidente de la Cámara de Diputados, tuvo un rol relevante en el Consejo Constitucional primero. Entonces, elenco al parecer tiene, no todos dentro del Partido Republicano ni de su bloque con el Partido Libertario, pero bueno, ya iba a ser relevante también qué va a pasar con Johannes Kaiser, pero nombres al parecer hay para llenar las piezas de esta orquesta. Ya, ahora, y tú, en el punto de Kaiser, porque detengámonos ahí. Chile Vamos tiene que jugar un rol, dice, desde la centro izquierda todo el rato que me ha tocado conversar con distintos, digamos, voceros, ¿no? Te dicen el rol que va a jugar Chile Vamos, como que están puestas las esperanzas en el rol moderador de la experiencia política, de los que ya han vivido la experiencia de gobernar. Y ahí te pregunto, ¿cómo dirías tú que va a estar este equilibrio entre, por un lado, una derecha mucho más radical como es Libertarios, versus la derecha tradicional de Chile Vamos? ¿Cómo ves esa dialéctica? No, ese sin duda va a ser uno de los temas de los próximos días, Mirna. Anoche me tocó escuchar al ex candidato presidencial y presidente del Partido Libertario que él no daba por sentado su participación en un gobierno de José Antonio Caz, que tenía que sentarse a conversar con él y ver las líneas rojas y ver sobre todo la oferta programática. Yo tengo la impresión de que no va a ser muy fácil esta relación. Johannes Kaiser tenía propuestas que eran muy diferentes, incluso a las de José Antonio Caz, indultos a detenidos por crímenes en la dictadura. O sea, hay diferencias que van a ser muy importantes y que da la sensación de que eso va a ser probablemente uno de los primeros temas de tensión del próximo gobierno, cómo incorporar al Partido Mm. Libertario y particularmente a su líder, Johannes Kaiser, que él además sabe que a veces, si él quiere tener una propuesta de futuro de gobierno, no siempre incorporarse a un gobierno es un buen camino para proyectar el Sí, pues. liderazgo a futuro. Siempre es más Eh, fácil ser oposición, de todas maneras. o, Y o- el o- costo o estar fuera del está. gobierno, o estar fuera del gobierno. Fijémonos en José Exacto. Antonio Lo Caz, que él, pasa con la él democracia fue uno de los cristiana, ponte primeros. tú. Exacto, ahí tienes dos ejemplos que son muy claros de que a veces es bueno mantener distancias, estoy pero no estoy, y no asumo los costos probablemente de un gobierno cuyos resultados hasta el minuto son inciertos, porque la verdad Exacto. que hay que esperar hasta el 11 de marzo para saber cómo avanza el gobierno de José Antonio Cast. Rodrigo Orellano, ¿es importante quién va a ser el orejero de José Antonio Cast? Es decir, te pongo dos ejemplos. ¿Cuánto marca el que sea Cristian Valenzuela o Rodrigo Álvarez? Dos generaciones que más se conocen mucho. Tú sabes que Sí, ¿ah? Cristian Valenzuela fue el jefe de gabinete de Rodrigo cuando fue presidente de la Imagínate. Cámara de Diputados, se conocen muy bien. Así que mira, yo tengo la sensación de que José Antonio Caz en eso no va a renunciar a su historia. Y veo más cercano a Cristian Valenzuela que a Rodrigo Álvarez. Cristian Valenzuela ha sido el orejero político de José Antonio Caz del año 2017. Entonces, es muy difícil que esa relación política de confianza, que además que cada presidente lo requiere. O sea, cada presidente necesita a alguien más allá de las distribuciones políticas e incluso dentro de su partido, alguien con quien conversar, un Cristian Larroulé, como fue para el presidente Piñera o Andrés Chadwi, y yo tengo la sensación de que Cristian Venezuela, si hay un número puesto en el gobierno, es un rol político asesor como Cristian Ya. Valenzuela, más allá de su crítica a los funcionarios parásitos Es del que te lo Estado que le pregunto. generó. Sí, es que lo que pasa es que uno lee las columnas de Valenzuela y él tiene una postura muy radical, ¿no? ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué te hace pensar a ti, por ejemplo, que él va a ser un buen consejero en un momento donde ya otra cosa es con guitarra?
Cristian Valenzuela mismo ha sido el asesor y la persona más cercana a José Antonio Kast en las últimas tres elecciones. Y esta Ujú. elección, más allá de alguna polémica que enfrentó por alguna de sus columnas, porque efectivamente muy ácido, muy directo, lo llevó a la moneda. Ya. Eh, y no solamente lo llevó a la moneda, sino que le permitió ganarle a Chile Vamos en dos oportunidades y ahora consagrar un triunfo muy importante. Entonces, eh, es muy difícil, es que como el fútbol, equipo Mm. que gana repite, o estrategia que gana repite, y no veo ningún motivo para que, más allá, insisto, de las polémicas que hubo a raíz de Claro. algunas columnas de Cristian Valenzuela, José Antonio Caz renuncie a algún modelo político que lo acomoda. Él va a Perfecto. incorporar personas de otras sensibilidades, pero no creo que en el círculo cercano de confianza él haga algún cambio muy profundo, Claro. porque no creo que se justifique. O sea, No, yo veo a Cristian total. Valenzuela un número fijo para el segundo piso de la moneda. Claro, lo que pasa es que tal como dice Juan Pablo Luna, digamos, ganar campañas o ganar elecciones puede incluso llegar a ser considerado fácil. Lo difícil es gobernar. Sí, sin duda. Y por eso va a estar el elenco. Sí, yo creo que en eso va a estar Claro. la clave de esto. El elenco que él logre convocar. Pues no solamente aquí, me imagino que era una larga lista de personas que van a estar con muchas ganas de participar legítimamente, pero el presidente va a tener que ser capaz de convocar a personas que tengan esta capacidad de poder lograr acuerdos, de poder comunicar, de poder tener la posibilidad de avanzar en las políticas públicas que él de alguna otra forma ha llevado adelante durante esta campaña en un plazo de tiempo razonable, que es lo que nosotros seguramente vamos a estar observando y la ciudadanía va a estar muy expectante de eso. Totalmente. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, analista político, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, por la invitación. Bueno, y encantado, como siempre, estar acá contigo en el mostrador. Muchas gracias, muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales te ofrece una experiencia enriquecedora tanto en lo intelectual como en lo cultural. Conoce a líderes del ámbito político, de las ideas y de la innovación. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando. La nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast con D corta. Nos vamos al corte y ahora vamos a analizar desde las izquierdas la derrota, ¿no?, de Janet Jara por más o por casi 17 puntos. Estaremos conversando con Fernando Atria, abogado constitucionalista, miembro del Comité Central del Frente Amplio. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.